El dolor de la vida, la tristeza y la inquietud. Estas son experiencias de las que ninguno de nosotros puede escapar realmente. ¿Y qué no hacemos para encontrar alivio a este estado? Algunos quizás persiguen el placer y el disfrute, algunos la riqueza o la fama. Otros pueden encontrar consuelo en los rituales religiosos. Pero hoy estamos aquí para hablar de un libro de hace más de 100 años, la obra de 1907 de James Allen, El camino de la prosperidad, donde el autor dice que todo esto es como llamar a las puertas equivocadas. El verdadero camino consiste en mirar el problema de una manera completamente diferente. Exactamente. El propósito principal de la discusión de hoy es encontrar esa conexión profunda entre nuestros pensamientos y nuestras circunstancias. Y el libro comienza con una afirmación bastante sorprendente. El autor dice que lo que tememos como el mal no es un enemigo que viene del exterior. En realidad, es el resultado de nuestra propia ignorancia interna. En otras palabras, es una experiencia que viene a enseñarnos algo, y cuando aceptamos esa lección, es entonces cuando su necesidad también termina. Exactamente, trataremos principalmente de desglosar este concepto, es decir, cómo el mal puede ser nuestro maestro, cómo nuestro mundo circundante es en realidad un espejo de nuestro estado mental interno, y finalmente, cuáles son las formas prácticas de utilizar este conocimiento para salir de situaciones adversas. Este primer concepto en sí mismo es bastante contrario al pensamiento tradicional, ¿no es así? Que el mal no es nuestro enemigo, sino más bien un maestro. Nos han enseñado toda la vida a alejarnos de las cosas malas, a derrotarlas. Pero el libro dice que en lugar de derrotar el problema, tienes que preguntarte, ¿qué has venido a enseñarme? Esto cambia toda la perspectiva. Es precisamente aquí donde reside la fuerza principal del libro. El autor da un ejemplo muy sencillo pero profundo, la historia de un niño. Supongamos que hay un niño que insistía en jugar con una vela todas las noches. Su madre se lo prohibía repetidamente porque sabe lo que es el fuego, pero para el niño no era más que un juguete hermoso y brillante. Entonces, un día, eludiendo la mirada de su madre, agarró la vela encendida. Su mano se quemó, sintió un dolor intenso. Desde entonces, nunca más insistió en jugar con una vela. Entonces, un segundo de dolor le dio la lección real de manera más efectiva que 1000 consejos de su madre sobre el fuego. Exactamente, ese dolor fue el mal para él, pero le dio el conocimiento de la verdadera naturaleza del fuego. El autor dice que nosotros, los adultos, somos exactamente como ese niño, sin conocer la verdad real detrás del poder, la fama o varios objetos mundanos, los ansiamos, y cuando los conseguimos o no los conseguimos, sufrimos. Ese sufrimiento viene a enseñarnos que tal vez estábamos persiguiendo las cosas equivocadas. Por lo tanto, en lugar de limitarse a rezar para que se elimine el mal, es más importante comprender por qué llegó este mal momento a mi vida. ¿Qué está tratando de enseñarme? Pero, ¿no suena eso demasiado simple? Quiero decir, los problemas de los adultos no son tan sencillos como quemarse la mano con una vela. Cuando alguien pasa por problemas complejos como una enfermedad crónica, la pobreza o, por ejemplo, una ruptura de la confianza, preguntar ¿qué ha venido a enseñarme esto? Puede parecer casi imposible. Ciertamente es difícil. El autor tampoco dice que sea fácil, pero habla de un marco mental. Da una metáfora maravillosa de la luz y la oscuridad. La oscuridad no es nada en sí misma, ¿verdad? Es solo la ausencia de luz. Donde no hay luz, hay oscuridad. Del mismo modo, el mal o el dolor no tienen existencia propia. Es la ausencia del bien supremo o el gozo universal. Y esta ausencia es creada por alguna barrera que nosotros mismos hemos construido. Entonces, al igual que la oscuridad es la ausencia de luz, el sufrimiento es en realidad la ausencia del bien, y estamos creando esa barrera nosotros mismos con nuestro ego o yoísmo. ¿Esta sombra es de nuestra propia creación?
Precisamente, cuando la oscuridad del dolor o la desgracia cae sobre nuestras vidas, debemos comprender que hemos colocado nuestros deseos personales, nuestro ego, nuestra codicia, entre nosotros y ese gozo universal. La sombra es de nuestra propia creación. Este darse cuenta es el primero y el más importante hacia el cambio. Esto no es para culpar a alguien, sino para recuperar el poder en tus propias manos, porque lo que he creado, también tengo el poder de cambiarlo. Esta idea de que nosotros mismos estamos creando la barrera es una gran idea. Significa que soy responsable de todo lo que sucede a mi alrededor, sea bueno o malo. ¿El mundo realmente es un espejo de nuestras mentes? El libro dice exactamente eso. Esto nos lleva a nuestro segundo concepto básico. Las circunstancias nos afectan, pero solo en la medida en que nosotros lo permitamos. De hecho, revestimos los eventos con nuestros propios pensamientos. Hay una frase famosa de Buda en el libro: lo que somos es el resultado de nuestros pensamientos. Un evento en sí mismo no es ni bueno ni malo. Nosotros le damos la forma de bien o de mal. En apoyo a esto, hay una historia muy poderosa en el libro sobre dos individuos. Ambos habían perdido sus ahorros de la vida porque el banco donde guardaban su dinero quebró. Al enterarse de esta noticia, la primera persona se derrumbó por completo en el dolor y la desesperanza. Comenzó a culpar a su destino, habló de la injusticia de Dios y prácticamente se dio por vencido en todo. La otra persona aceptó la noticia con calma y dijo: lo que se ha ido, se ha ido. Preocuparse no regresará el dinero, ¿verdad? Preocuparse solo arruinará mi salud y me quitará la energía para trabajar. Pero con trabajo duro, todo volverá seguramente. Y eso es exactamente lo que pasó. La segunda persona empezó a trabajar con nuevas energías y recuperó muy pronto su estabilidad financiera. ¿Y la primera persona? Al culpar a su dolor y a su destino, se convirtió en esclavo de las circunstancias adversas. Aquí, el hecho fue el mismo para ambos: perder dinero. Pero sus reacciones o mentalidades fueron completamente diferentes, y esa mentalidad diferente determinó su futuro. Esto demuestra que las circunstancias buenas o malas no existen fuera, existen en la mente del individuo. Ahora, tengo una pregunta. ¿No es esto un poco una simplificación excesiva? ¿Es posible compensar todas las pérdidas solo por ser mentalmente fuerte? ¿Son tan insignificantes las circunstancias externas como la condición económica de un país o la estructura social? Una pregunta muy importante. El autor no califica las circunstancias de insignificantes. Dice que nuestro control sobre las circunstancias es limitado, pero nuestro control sobre nuestra reacción es total. La segunda persona no recuperó su dinero de la noche a la mañana. Él también tuvo que trabajar duro, pero su mentalidad positiva y firme le dio la fuerza para realizar ese duro trabajo. Por otro lado, la mentalidad negativa de la primera persona le quitó la fuerza misma para trabajar. Así que no importa cuán difícil sea la situación, nuestra mentalidad determina si seremos una víctima de esa situación o si la conquistaremos. De acuerdo, el asunto está quedando un poco más claro. Había otro ejemplo en el libro sobre la diferencia entre un naturalista y una persona común que mira un estanque. Sí, un naturalista ve un mundo vasto de millones de microorganismos en el agua turbia de un estanque porque su conocimiento le da esa visión. Una persona común solo podría ver algunos renacuajos allí. El estanque, sin embargo, es el mismo. Del mismo modo, una persona desconfiada no puede creer que pueda haber una persona completamente honesta en el mundo. Mira a todo el mundo con sospecha. Y una persona honesta busca la honestidad en todos. El mundo se nos presenta exactamente como somos nosotros mismos. Si este concepto es cierto, surge una pregunta bastante incómoda. ¿Por qué entonces le pasan cosas malas a la gente buena? ¿No conduce esta filosofía hacia una especie de culpabilización de la víctima? Es decir, si algo malo le está pasando a alguien, ¿significa que esa persona estaba teniendo malos pensamientos por sí misma? Esta es una pregunta extremadamente vital y sensible. Si la filosofía de James Allen se malinterpreta, puede sonar efectivamente como una culpabilización de la víctima. Pero profundizando en el libro, queda claro que el autor no habla de culpa. Habla de una ley universal de causa y efecto, que no siempre es captada por nuestra visión limitada. Es muy parecido a la agricultura. La semilla sembrada hoy puede no dar frutos mañana. Algunos frutos llegan pronto, otros tardan. Del mismo modo, los resultados de nuestros pensamientos pueden no manifestarse inmediatamente.
Por tanto, lo que le ocurre a una persona buena puede no ser el resultado de sus pensamientos actuales, sino el resultado de alguna causa desconocida del pasado. Pero lo importante es, sin culpar, mantener la mentalidad correcta en el momento presente, porque los pensamientos de hoy crearán la realidad de mañana. ¿Cierto? Entonces, si nuestros pensamientos dan forma a la realidad y debemos cambiarnos a nosotros mismos para cambiar las circunstancias, entonces la verdadera pregunta es, ¿cómo? ¿Existe alguna forma práctica? ¿Basta con pensar en positivo? Aquí es donde llegamos a nuestra tercera y última parte. El autor dice que limitarse simplemente a pensar en positivo puede ser algo hueco si no hay una acción detrás. El fundamento real es comprender y seguir una ley universal. Según siembra una persona, así cosechará. Esta regla no solo funciona en el mundo físico, sino también en el mundo de nuestra mente. El odio, los celos, la codicia, la ira, estos pensamientos son como el fuego, que primero nos quema por dentro, y luego, tarde o temprano, se manifiesta en nuestra vida externa como enfermedad, fracaso y desgracia. Y por otro lado, el amor, la buena voluntad, la pureza, la bondad, estas cualidades traen paz y se reflejan en la vida como salud, éxito y buena fortuna. Pero para quienes están completamente sumergidos en la pobreza o en cualquier otra situación adversa, ¿hay algún consejo específico en el libro? Sí, y el consejo es muy práctico. El autor dice que hay que dejar de quejarse y de culpar al destino por completo y centrarse en la mejora interior. Da un gran ejemplo. Supongamos que alguien vive en una casa pequeña, húmeda y insalubre, y desea una casa hermosa y saludable. Primero debe hacer que su casa actual sea lo más limpia y llena de amor posible. Debe cuidar su residencia actual con todo lo que tiene. ¡Wow! Eso significa que uno debe primero respetar lo que tiene para ser digno de obtener algo mejor. Exactamente. A través de esta acción, una persona está mostrando al universo que está lista para manejar una situación mejor. Es como la parábola de los talentos en la Biblia. Por poco que tengamos, si no lo usamos apropiadamente, incluso eso nos es quitado al final. Lo mismo se aplica a las quejas por falta de tiempo. Si el tiempo que uno tiene no se utiliza correctamente, aunque consiga más tiempo, solo se desperdiciará. El ejemplo del jefe tiránico también estaba allí. Esto es muy duro de escuchar, especialmente cuando alguien está realmente atrapado con un mal jefe. ¿Dice el libro que eso también debe ser aceptado? No aceptación, sino más bien utilización de la situación. El autor dice que el empleador tiránico en realidad es un campo de pruebas para que ganemos paciencia, autocontrol y fuerza mental. Si respondemos a sus malos tratos con odio o ira, solo nos haremos daño a nosotros mismos. Pero si mantenemos la calma, hacemos nuestro trabajo con honestidad y mantenemos nuestro equilibrio mental, ganaremos tal fuerza mental que muy pronto nos sacará de esa situación hacia un lugar mejor. Estas adversidades en realidad es el terreno más fértil para desarrollar las virtudes. En el libro también se planteó un punto muy importante sobre el propósito de adquirir riqueza que desafía el pensamiento de muchos de nosotros. Muchos dicen que quieren ser ricos para poder hacer el bien a los demás, para ayudar al mundo, ¿sí? El autor nos ha puesto un espejo aquí. Advierte que detrás de este noble deseo se esconde a menudo un sutil anhelo de hacerse popular o de ser conocido como un gran filántropo. La verdad real es que quien realmente desea de corazón hacer el bien a los demás no espera a hacerse rico ni a tener dinero. Sacrifican una cosa u otra por los demás en la medida de sus posibilidades en su estado actual. Alguien que tiene 10 pesos en el bolsillo puede ayudar a alguien con un peso de ahí. Alguien que solo tiene la oportunidad de decir una palabra amable hace exactamente eso. ¡Wow! Así que la verdadera prosperidad no llega solo acumulando dinero, llega llenando el alma de virtud. Exactamente. Una de las líneas más poderosas del libro es: un hombre rico sin virtud es en realidad el más pobre, porque su mundo interior está vacío, y un hombre pobre virtuoso es verdaderamente rico, porque su tesoro interior está lleno de riqueza, y se encamina inevitablemente hacia la prosperidad externa. La verdadera riqueza no se queda afuera, se queda adentro. Entonces, al final del día, ¿qué hemos aprendido de este libro de James Allen de hace más de 100 años? En primer lugar, a no considerar el dolor y el sufrimiento como un enemigo, sino a verlo como un maestro que ha venido a eliminar nuestra ignorancia.
En segundo lugar, comprender que nuestro mundo exterior es realmente un reflejo de nuestros pensamientos internos. Y por último, si queremos cambiar las circunstancias externas, el comienzo debe hacerse desde nuestro interior, mejorando nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras virtudes. Abandonar el camino de la queja y tomar el camino de la responsabilidad. Por último, dejemos una reflexión para los oyentes. En una parte del libro, el autor dice: «Tu verdadera riqueza es tu reserva de virtudes». Contamos nuestras cuentas bancarias todo el día, pero si hoy, en lugar de nuestro saldo bancario, se emitiera un estado de nuestras virtudes internas, ¿qué habría escrito en él? ¿Cuál es nuestra verdadera riqueza? ¿Paciencia? ¿Quindeza? ¿Veracidad? ¿Perdón? ¿Somos ricos o pobres en esa cuenta? Ajustar esta cuenta es realmente bastante difícil.